Hola a todos, mi nombre es Andrés Plaza, yo soy un SRE, un Site Reliability Engineer de Twitter. Y les quería hablar hoy día de cómo hacemos resiliencia en Twitter. Antes que nada, dos cosas. Uno, perdón, agarré un resfrío justo algunos días atrás, así que mi voz no está muy buena y con esto puede que tos, así que mil perdones por eso. Y lo otro es que los abogados de Twitter me piden que les diga esto, que yo no soy un portavoz de Twitter, así que cualquier cosa que diga no puede ser usada en contra de ellos. Y cualquier error es mi error, no es de ellos. Rápidamente, ¿quién soy? Yo soy graduado de Ingeniería en Computación de la Universidad de Chile el 2013, y no hagan cálculos cuánto tiempo fue eso es como... Cuando estaba en la universidad entré a trabajar en el centro de computación como ingeniero de sistemas allá, y ahí es donde tuve la mayor experiencia, o sea, agarré la mayor experiencia en todo, básicamente, redes, servidores, instalando sistemas operativos, etc. Avanzando bastante tiempo, las dos últimas empresas en las que he trabajado, uno fue Zipcar. Estuve aproximadamente 4 años con ellos. Zipcar es la empresa de car sharing más grande del mundo. Era súper entretenido porque éramos 4 personas dedicándonos a todo lo que era la administración de los servidores, de los data centers que teníamos. No diseñábamos los sistemas, pero un día teníamos que instalar equipos de comunicaciones, y al día siguiente teníamos que instalar el sistema operativo, o al día siguiente teníamos que ir a una oficina a instalar computadores, no sé, era fascinante hacer cosas bien diferentes. Pero desde el 2013 me contrataron en Twitter como un SRE, al principio trabajando en Manhattan, que es quizás algunos de ustedes conocen Cassandra, que es un Key Value Store. Twitter estaba ocupando Cassandra en esos momentos, o sea, años antes, pero el problema es que en ese tiempo el cómo se escalaba Cassandra no funcionaba bien para cómo funcionaba Twitter, y los tiempos de respuesta de Cassandra no eran suficientemente rápidos. Y entonces hubo un esfuerzo interno de crear un Key Value Story para Twitter, y ese es Manhattan. En el tiempo en que yo entré, recién estaba empezando a implementarse en producción, y fueron tiempos difíciles. Hubo fines de semana con 4 horas de dormir solamente. Pero después de eso pasé a trabajar en la parte de video, por ejemplo, Consumption, que es básicamente el video player que ustedes ven en Twitter cuando ven un video, ese es el que ocupan. Snappy TV, que voy a explicar un poquito más qué es lo que es en unos momentos. Monetización, que es básicamente cómo ganamos dinero en Twitter con el video. Y últimamente he estado trabajando en el equipo de Exchange MoPub, que también voy a explicar un poquito más qué es lo que es en unos momentos. Para los que no han estado muy atentos de lo que sucede en redes sociales, ¿qué es lo que es Twitter? Twitter es una red social que fue inventada en el 2006 por Jack Dorsey, que es el CEO actual de Twitter, Biz Stone, que todavía trabaja en Twitter, Evan Williams, que está en el directorio de Twitter, y Noah Glass, que no tengo idea qué es lo que está haciendo ahora. Pero lo interesante es que muchos de ellos todavía siguen trabajando en Twitter y siguen aportando bastante. Nuestros tweets son mensajes que ahora tienen 280 caracteres. Era famoso que eran solo 140, la gente alegaba. El 140 era un número no aleatorio. Lo que sucede es que en los orígenes de Twitter la forma de tuitear era mandando un mensaje de texto.
y entonces el mensaje de texto creo que son 160 caracteres máximo, y entonces había 20 caracteres de control, etcétera, etcétera, y ese era el límite. Claro, y ahora son 280 caracteres. Tenemos más de 310 millones de usuarios activos mensuales, cientos de millones de tweets diarios. Pero Twitter ahora es más que solo esa marca que uno conoce, Twitter y los tweets, etcétera, etcétera. Twitter ha adquirido bastantes empresas, por ejemplo, una es Snappy TV que había comentado antes, otra es Exchange. En particular, por ejemplo, Snappy TV lo que hace es proveer herramientas para broadcasters en que ellos transmiten video en tiempo real, y nosotros les proveemos una herramienta en que ellos pueden ver el video ahí en la interfaz y pueden tuitear segmentos de ese video en forma inmediata. Y Exchange, que es un MOPA, que es un ad exchange. Básicamente es la interfaz entre las aplicaciones que ustedes tienen en los teléfonos y que tienen banners de avisos y la gente que quiere avisar. Entonces estamos hablando de que nosotros servimos 450.000 millones de avisos diarios, tenemos más de 49.000 aplicaciones diferentes en iOS y Android. Así que eso, Twitter es más que solo los tweets. Este tweet de aquí, es el tweet que actualmente tiene más retweets y likes, más interacciones, como le llamamos, de todo. Como ven ahí, 4.5 millones de retweets, 1.3 millones de likes, y claro, así, porque tuve que traducir un poquito qué es lo que es, pero básicamente alguien estaba regalando 1 millón de yens a 100 personas, eso es como $9.000. Y entonces, claro, así cualquiera puede tener retweets y interacciones si te estás regalando plata. Pero el punto de este tweet era más o menos mostrarle cuál es la anatomía. Tenemos aquí, claro. No se ve mucho el puntero, pero bueno. Pero allá arriba tenemos el nombre y después del arroba tenemos el handle que llamamos, que es el identificador en Twitter. El batch de verificación, que es algo bien controversial y es una cosa que Twitter está trabajando en cómo estandarizar eso. Tenemos obviamente el tweet con el mensaje y tenemos el hashtag que empieza con un gato, le llamamos en Chile, no sé si le llaman igual acá, no sé si. ¿Cuánto? Un tweet puede tener una imagen, puede tener video, y obviamente tienes las interacciones del tweet. Una cosa interesante, el segundo tweet que tiene más interacciones fue todavía es una persona que tuiteó a una cadena de comida rápida y le dijo, ¿cuántos retweets necesito para tener chicken nuggets por todo un año? Y la empresa le respondió, 18 millones de retweets. Llega 3.5 millones, así que todavía no ha tenido sus chicken nuggets por un año. No sé si alguno de ustedes se acuerda de este dibujo. Este dibujo es lo típico que aparecía cuando Twitter se caía. Esto al principio de Twitter. ¿Ah? Exacto, la ballena, el fail whale. Y claro, la gente lo veía y ya sabía Twitter está abajo, todo el cuento, y para nosotros siempre era un asunto de, chuta, ya, hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo, etc. Y esto básicamente fue una de las razones del porqué del equipo de SRE en Twitter, el famoso fail whale. Era tanto lo que aparecía tantas veces que lo que Twitter estaba abajo que decidimos, en ese tiempo la gente de Twitter decidió que necesitábamos un equipo de SRE que se preocupe de la disponibilidad, la resiliencia de los sistemas.
Y en el año 2012 entonces se creó el equipo de SRE, eran 5 personas solamente, incluso algunas de esas personas todavía siguen trabajando en Twitter. Y como dice ahí, el objetivo es lograr el más alto grado de disponibilidad posible. Después de harto trabajo, hubo cosas esenciales que se cambiaron en Twitter. Uno fue moverse desde un ambiente cloud a tener nuestros propios data centers. Todo era escrito en Ruby y se cambió a ocupar Java Virtual Machines. Twitter, cuando lo crearon, era una aplicación monolítica, todo corriendo en un gran proceso, y obviamente eso hace que era imposible innovar sin romper el servicio. ¿Y cuál es lo siguiente? Creo que eso eran los más importantes. Y en el año 2013, entonces, a ver, esos cambios no sucedieron todos durante ese año, entre 2012 y 2013. Se siguieron implementando durante muchos más años, pero lo que sucedió es que hubo un gran cambio. Empezando a hacer esos cambios, la disponibilidad se fue para arriba inmediatamente. Y entonces en el 2013 se decía, oye, mira, el fail whale desaparece, creemos que estamos en un buen lugar. El vicepresidente de ingeniería en ese momento dice, oye, mira, el primer paso para poder, y aquí estoy parafraseando, no es exactamente lo que dijo, pero el primer paso para poder innovar es que nuestro servicio sea estable. Y en ese momento era suficientemente estable que podíamos empezar a pensar en innovar. Y uno de los eventos que a nosotros nos dijo, ok, estamos en una buena posición, fue hubo un show en Japón que se llama Castle in the Sky, eso fue en el año 2013, y no conozco exactamente, nunca he visto el show, pero en alguna secuencia aparece que uno de los protagonistas envía un tweet, y parece algo así como que le pide o que la gente que está viendo el show también tuitee al mismo tiempo. Y entonces en esa época normalmente estábamos recibiendo como 6.000 tweets por segundo, y la gente que estaba monitoreando, tenemos un equipo que monitorea todas las operaciones, y ellos, sin saber lo que estaba sucediendo, de repente ven un pic de 143.000 tweets por segundo y dicen, wow, ¿qué es lo que está pasando? Los sistemas no se cayeron, siguieron funcionando, y eso fue como el gran orgullo en ese momento. Decimos, ok, está funcionando todo lo que hemos hecho con este equipo de SRE. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en el equipo de SRE? Trabajamos en disponibilidad. Y eso básicamente significa en la disponibilidad de los sistemas en los que corre nuestro servicio. Hardware, sistema operativo, redes. Trabajamos en la escalabilidad de nuestros servicios, o sea, cómo podemos hacerlos crecer por lo que sea, digamos, simplemente el crecimiento normal de los servicios. Desempeño que uno siempre puede pensar, bueno, si tú tienes más tráfico, vas a recibir más tráfico, vas a recibir más usuarios, etcétera, etcétera, tú siempre puedes agregar más hardware, pero hay un límite a eso. Y entonces también entra dentro de de las funciones que tenemos el tratar de mejorar el desempeño ocupando el mismo hardware, por ejemplo, de nuestro sistema. Y en general, trabajar en la resiliencia, en la confiabilidad de los sistemas que están en nuestro
Realm, no sé cuál es pero ustedes entienden, Realm. Alcance, exacto, nuestro alcance. Sí. Ahora, ¿cómo lo logramos? Tratamos de implementar mejores prácticas en operaciones. ¿Qué es lo que significa eso? Significa mucha documentación. Generalmente los runbooks de los servicios están a cargo nuestro. Por ejemplo, cuando hay incidentes, nosotros somos los que estamos a cargo de hacer las reuniones para definir cuál fue el problema, tratar de llegar al fondo del asunto. Automatización, que obviamente la idea es que si tenemos procesos que son muy repetitivos, no perder tiempo en eso, tratar de automatizar esos procesos y eliminar esa carga. Estandarización, y aquí, claro, porque hay tantos equipos en Twitter, al final estamos hablando de más de 4.100 empleados y, qué sé yo, creo que 60% son ingenieros. Cada equipo de repente tiene su propia necesidad para poder desplegar los servicios, para poder qué sé yo, manejar ciertas métricas de su servicio. Pero la idea no es que cada equipo cree su propio sistema y, ¿cómo se llama esto? Y tenemos, no sé, 100 sistemas diferentes para hacer cosas que son similares. La idea entonces es que los SRE nos podemos reunir, intentamos llegar a soluciones estándares para todo el mundo, y si al final no se puede llegar a una situación estándar, al menos tener las cosas documentadas, cosa que otros equipos en el futuro puedan llegar y quizás puedan ocupar nuestra solución. Y además nos preocupamos de proyectos relacionados con operaciones en general. ¿Eso qué es lo que significa? Los servidores, por ejemplo, que se configuran vía Puppet. Tenemos Zookeeper para coordinar los servicios que ocupamos. Y claro, esos son algunos ejemplos. El DNS creo que también cae dentro de lo que manejamos. Entonces, claro, esos son proyectos que nosotros nos preocupamos, intentamos mejorar todo el tiempo, pero no son cosas particulares de solo un servicio de Twitter mismo. Somos expertos en operaciones. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de, como dice ahí, de desempeño, configuración y funcionalidad de los sistemas con los que estamos trabajando. Y eso significa que cuando otros servicios en Twitter requieren de digamos, de ocupar el servicio en el que estamos apoyando, nosotros somos el punto de contacto. Entonces, los otros, quizás si es que un equipo también tiene un SRE, el SRE de ellos va a conversar conmigo y decir, oye, mira, nosotros queremos ocupar el servicio, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, somos un punto de coordinación entre equipos. Tenemos, aquí, sí, después estuve viendo, la palabra profundo quizás no es la adecuada, quizás la palabra es un amplio conocimiento de la arquitectura de Twitter, porque la verdad es que Twitter, siendo tan grande, es difícil entender exactamente qué es lo que está sucediendo en todos lados, pero tenemos un barniz de cuáles son los sistemas que están funcionando, más o menos cómo están funcionando, y si nuestro equipo requiere un servicio nuevo, nosotros podemos sugerir y decir, oye, mira, este es el equipo al que tenemos que acercarnos para llegar para tener lo que ustedes necesitan. Entendemos los fundamentos de las plataformas utilizadas, eso significa que al final, y esto tiene que ver un poco con dos cosas. Uno, si es que estamos ocupando bare metal, o sea, servidores directamente nosotros, en nuestros servicios, que entendemos los cambios en el kernel que fueron necesarios para que el servicio funcionara en forma correcta,
cambios en el sistema operativo en general. Y lo otro que todo esto me estaba recordando, uno de los cambios también importantes que fue necesario para llegar durante el 2002 al 2013, para llegar a esta estabilidad, es cambiar a un sistema de jobs usando mesos. Y entonces eso es otra de las partes de los fundamentos que necesitamos entender. Por ejemplo, cómo ajustar todos esos detalles de configuración para mesos. Y debido a todas esas cosas, todos estos conocimientos, es que tenemos la habilidad de sugerir mejoras para nuestro servicio. Ahora, en forma un poco más local, ¿cómo logramos nuestros objetivos como persona, como SRE? Nosotros tenemos definimos trimestralmente las tareas que queremos lograr y definimos OKRs, Objective Key Results, y son cosas que vamos evaluando durante ese trimestre. Y al mismo tiempo de que obviamente nosotros queremos cumplir con esos objetivos, no es un asunto que sea draconiano y todo el mundo entiende de que hay cosas que de repente salen de las manos o que aparecen, digamos, sin haber planificado. Lo otro es, claro, que nosotros participamos en las reuniones de coordinación con nuestro equipo, y con nuestro equipo es algo interesante porque la organización de SRE es una organización independiente a todas las otras organizaciones de ingeniería. Por lo tanto, nosotros tenemos como un pie puesto en el equipo con el que estamos trabajando y un pie puesto en la organización de SRE. Y entonces participamos en las reuniones de coordinación en ambas, y así, digamos, todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo. Desarrollamos soluciones. Básicamente esas soluciones en general toman la forma de automatización, escribiendo, no sé, un script en Python que permita automatizar, no sé, por ejemplo, el instalar una nueva versión de un servicio. Y claro, y al final el punto es que queremos eliminar nuestro trabajo. Ese es suena como extraño, que queremos quedarnos sin trabajo, pero ese es como el objetivo. Y claro, y el lema que tenemos es: conoce el servicio y mejóralo. Eso es como lo básico que es lo que queremos lograr. Ahora, cosas concretas en las que trabajamos. Por ejemplo, trabajamos en el TFE, que es el Twitter Front-End, y que es básicamente la membrana que separa el resto de Internet con todos nuestros sistemas. El API que nosotros proveemos. Los ads, que son los avisos que, como les comentaba, que es algo que no tiene mucho que ver con tweets, pero son los avisos que aparecen en ciertas aplicaciones en sus teléfonos. Algo que es bien importante, observability, que es básicamente todo lo que son el capturar, guardar y desplegar las métricas de todos nuestros servidores y servicios. Todos los servicios de Mesos, que es donde corren todos nuestros microservicios. Los sistemas de almacenamiento y cómputo, Key Value Store como Manhattan, Blob Store, base de datos relacionales, ocupamos MySQL, Hadoop para storage y para compute, SnappyDB, Exchange, como les decía, como les explicaba antes, también los llamamos servicios fundacionales, y Flota, que es básicamente el cómo manejar miles y miles de servidores en diferentes data centers. Y a cargo nuestro también está todo lo que es el Redline, que es para definir cuál es la capacidad que tienen nuestros servicios, y cosas que podamos agregar más hardware si es necesario, o agregar más, no agregar más, sino que ver cómo podemos mejorar el performance del servicio. Y otro de los proyectos en los que trabajamos
que somos parte, es lo que llamamos TCC, que es el Twitter Command Center, que es básicamente el grupo que está monitoreando Twitter durante todo el tiempo. Otros puntos sobre el Twitter SRE. Hay dos tipos de SRE que tenemos en Twitter. Uno es que es, por ejemplo, en el tipo que yo trabajo, que es embedded. Eso significa que nosotros trabajamos con un equipo exclusivo en Twitter y básicamente somos parte de ese equipo durante el tiempo que estamos trabajando, que pueden ser años. Normalmente son años. Y el otro es básicamente que gente SRE que pertenece a la organización de SRE y que ellos trabajan para la organización de SRE y, por ejemplo, mantienen los servicios de los que estaba hablando de Zookeeper, Puppet, y si es que son necesitados en algún servicio en particular, ellos van a apoyar, apoyar, ayudar, y cuando resuelvan el problema vuelven a la organización. A la organización SRE. Y lo entretenido es que todos tenemos diferentes pasados. Pues hay gente que son administradores de sistemas o ingenieros de sistemas, como soy yo. Venimos de ese lado. Gente que son desarrolladores, ingenieros de software. Hace un tiempo Twitter como que se dio cuenta de que incluso eso ya era como muy tradicional, que había gente que venía a trabajar en la organización SRE que no tenían nada, más que la organización SRE, en SRE y también como ingenieros de software en Twitter, que no tenían ningún background en computación. Y ahora, por ejemplo, Twitter empezó un programa en que gente que no tiene ningún background de computación, si quieren trabajar en computación en Twitter, tenemos un programa de mentorship que ellos pueden venir a trabajar, vemos si funcionan bien, y después del tiempo se puede llamar prueba, pero el tiempo en que están con nosotros, si todo funciona bien, entonces pueden venir a trabajar permanentemente en Twitter. Participamos en conferencias como esta de aquí, gracias a los organizadores por la invitación. Y algo bien interesante es que, claro, después de hartos años que uno trabaja en un servicio, por ejemplo, sea SRE o internamente, o en otros servicios de ingeniería en Twitter, uno se aburre. Uno conoce los sistemas, ¿cómo se llama esto? Interactúa con todos los otros sistemas que necesitan, y ya como que uno ya no siente que puede crecer más. Y entonces Twitter como empresa te encourage, ¿cómo se dice encourage? Eso, a que tú cambies, y que te cambies de un equipo, que busques algo que te interese y que sigas trabajando con Twitter. Y entonces uno se da cuenta como empleado de que la empresa te valora como persona y que quiere que te quedes con ellos. Y creo que eso sería. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Sí? Correcto. Hola, no, mi pregunta básicamente era, tú mencionaste en una de esas es que ustedes pasaron a tener la infraestructura on-premise en servidores locales. Correcto. Salieron, supongo, de un proveedor público de cómputo. Correcto. ¿Cuál fue la razón que los motivó a hacer ese cambio? Tener más control, en particular de todo lo que es las redes. Tener más control en lo que es los servidores que estaban corriendo en esos servicios. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos, obviamente aquí hay un asunto de escala, ¿verdad? O sea, Google tiene su propio hardware, etcétera, etcétera. Pero nosotros, al tener nuestro propio data centers, podemos controlar exactamente el hardware que está funcionando. Quizás no lo creamos, pero para los diferentes servicios podemos ser bien específicos en
Exacto, en qué hardware. Y tenemos también control en cuánto tiempo ese hardware puede estar disponible, si es que tenemos un crecimiento inusual, por ejemplo, de un servicio. ¿Otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Están todos tímidos? La ballena ya no sale más. No, ahora es un robot. Muy bien. Ah. Cuando sale el robot o Sí. cuando la ballena quiere volver a aparecer, Sí. ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cómo actúan? ¿Cómo funciona la ballena ahora? Es lo que quiero saber en el Tú presente. dices como el proceso por detrás. Más bien, ¿cómo se les producen a ustedes las caídas? ¿Cómo las manejan? ¿Cómo hacen resiliencia? Correcto. Eso. Lo que comentaba del equipo de TCC, del Twitter Command Center, creo que es como el primer bastión que se da cuenta cuando Twitter tiene problemas. Como te dice, un equipo que trabaja 24/7. De hecho, no es solo una oficina en Estados Unidos, sino que hay otras oficinas alrededor del mundo. Y ellos básicamente son los que primero se dan cuenta si es que hay algún problema. Y ellos son los que tienen la capacidad de coordinar con los diferentes equipos de Twitter. Obviamente que cada equipo tiene su grupo on call y que somos llamados a cualquier hora del día a tratar de arreglar el problema que haya. Y claro, los problemas son de diferentes magnitudes, diferentes características, claro, es como... Pero creo que el punto central es el Twitter Command Center. Ellos son básicamente los que coordinan cuáles grupos son los que van a reaccionar de acuerdo al problema y son los que primero tienen la capacidad de ver si es que hay algún problema. Hola, ¿cómo estás? La pregunta era, ¿cuánto participa el equipo de SRE del diseño de nuevos servicios? O sea, junto con la gente, con los devs en definitiva, o con la gente de arquitectura. ¿Cuál es la participación? ¿Qué tipo de injerencia tienen? Nombraste, suelen sugerir, pero realmente en el proceso del diseño ¿son parte activa o solamente dan recomendaciones? Bueno, o sea, damos recomendaciones, obviamente. Se espera que que nuestras recomendaciones sean, no sé si aceptadas, pero conversadas. Al final, te fijas, incluso los desarrolladores, lo que quieren es que su servicio sea lo más estable posible. Pero claro, o sea, durante el desarrollo, durante el diseño de nuevos servicios, nosotros como SRE también somos llamados a esas reuniones de coordinación. Claro, eso entra un poco en lo que hablaba de las reuniones de coordinación. Somos llamados a crear documentos, digamos, que indiquen cuáles son las mejores prácticas para ese tipo de servicio que están diseñando. ¿Listo? Ok, gracias a todos y...